Aleluya, aleluya, gloria al abacados. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, continuamos en este su programa de radio, encontrando al Mesías en la Torá y seguimos escudriñando el tema de Masei jornadas y estamos en Sucot, guardados y resguardados por nuestra azúcar, nuestra cobertura, aleluya, que es nuestro abacados. Nuestro amado Mashiach Yehoshua, Él es nuestro refugio, Él es nuestra azúcar, en Él nos refugiamos. Pero bueno, físicamente no salga el calor ahorita. Vamos a continuar con este tema que estamos viendo, nos quedamos con este pensamiento. Mire, no lo hago en cuestión de crítica, no lo hago en cuestión de juicio, yo no estoy para eso. Sino para que meditemos, porque a veces se nos entristece el corazón o se nos contrista el espíritu, porque vemos que muchos desandan el camino. Pero vamos a ver que es parte de la vida del peregrinaje, amén. Vamos para allá entonces a ese pensamiento que teníamos. ¿Qué significa Sukkot? Entonces estamos viendo que Sukkot pues significa cabaña. El azúcar es la cabaña, el azúcar es la enramada, el azúcar es el tabernáculo. Pero mire, somos peregrinos. Y así como vimos que junto con el pueblo de Israel salió gente de otras naciones, que también estaban en esclavitud, también estaban viviendo el mismo proceso que el pueblo de Israel. También les tocó ver y ser testigos de las plagas que cayeron y azotaron la tierra, la ciudad de Misraim. También vieron los milagros, prodigios, señales, maravillas del Eterno sobre Misraim y la gracia y la cobertura sobre el pueblo de Israel. Lo vieron y decidieron seguirlos y salir con ellos. Decidieron hacerlo de esa manera. Bendito sea nuestra abacados. Entonces somos peregrinos, tanto en esta vida, nuestra existencia en nuestra humanidad, como sobre de esta tierra, porque vamos y caminamos y tenemos que llevar el mensaje donde el Eterno nos lleve. Y nuestro amado Mashiach dijo que a veces no somos profetas en nuestra propia tierra, entonces muchas veces en nuestra propia familia, en nuestra propia comunidad, hablamos mucho, pero se cosecha poco. Y vas a otros lugares donde te lleva el Eterno y ahí sí reciben el mensaje y es el mismo. Pero bueno, es el mismo mensaje, solamente que donde creciste te conocen y a veces les cuesta trabajo creer que verdaderamente eres una persona que ha sido transformada, una persona que verdaderamente se ha convertido. Así nos vamos a encontrar. Y no lo estamos haciendo por juicio, no lo estamos haciendo por señalamiento, eso debe de quedar claro. No estamos para ese tipo de cosas, pero sí para estudiar, sí para mirar, sí para analizar eso que vamos a ver ahorita. El Brit Hadashah nos aconseja la bendita Torah. En el Brit Hadashah, mire que el que cree que está firme no caiga. Todos tenemos el riesgo de caer un día. Pero en esta área que estamos viendo, así como muchas personas de diferentes naciones, de diferente nacionalidad y raza, salió con el pueblo de Israel, caminó una jornada. Así nos encontramos muchos que caminan con nosotros en el mismo tiempo que somos convertidos, ya sea de la vanidad y muerte del mundo a alguna de las religiones cristianas, porque la mayoría llega a una religión cristiana, la mayoría todavía está en una religión cristiana, y de ahí el Eterno nos trae a lo que es la raíz hebrea de nuestra fe. Entonces vamos teniendo esas jornadas. Crecimos bajo la Iglesia Universal. El Eterno nos llamó a una iglesia cristiana, quizá igual, con tendencia de 3 dioses, y de ahí nos sacó a otra, de un solo Dios, o del Dios triuno, y de ahí a la raíz hebrea. Entonces nos va llevando de jornada en jornada, y es de dejarnos llevar por el Eterno, y estamos aquí en la Emet, y de pronto
llegamos ahí en peregrinaje 20, 30, 40, 50 de diferente nación. Pero no todo el que está en el pueblo es pueblo. Entonces unos nos acompañan de dientes hacia afuera, por emoción, por sentimiento. Pero cuando las cosas se empiezan a poner calurosas o frías, entonces se empiezan a apartar. Acompañar las cosas de corazón es una cosa. Acompañar las cosas con revelación es una cosa muy distinta. Es una cosa muy distinta a estar en el ambiente o la atmósfera, como le dicen, la atmósfera espiritual. Alguna persona que fue atrapada en el ambiente puede acompañar ese ambiente hasta que deje de sentir ese ambiente. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en estos tiempos? Y es algo que nosotros debemos voltear a ver y darnos cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, Mashiach Yehoshua dijo, vayan y prediquen esta besora. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, en todas las naciones. Que sea predicado el arrepentimiento, la teshuvah. En mi nombre, dice Yehoshua. Que sean sumergidos, que hagan la tevilá en mi nombre, dice Yehoshua. Y que reciban esa llenura del Ruach Kodesh en mi nombre, dice Yehoshua. Sheliach Saulo dice que él predicaba el reino de Elohim, la justicia de Elohim, las buenas nuevas de salvación y el nombre de Yehoshua HaMashiach. En estos tiempos nos encontramos que sí hay gente de Emuná, sí hay gente de fe, claro que sí, claro que la hay, que nos encuentra en problemas. Nos encuentra en problemas, estamos por ahí consumiendo alguna sustancia que no conviene. Vienen y nos dicen, mira, yo conozco allá un templo que cuando el ministro ora por ti, tiemblas y te caes. Yo conozco allá un lugar que hay un hombre que es un profeta, cuando ese hombre te habla, pasan cosas. Yo conozco allá de este otro lado un lugar que mira, tiene unos asientos hermosos, pantallas gigantes, un audio espectacular, tiene un grupo, no hombre, son como 30 elementos en ese grupo. Y predican muy bonito, ¿y sabes? En 2 horas es todo. Te invito, ahí se siente uno bien. Entonces están promoviendo espectáculos, lugares, hombres, nombres, personas, pero no se les está llevando al Mashiach. No se les está llevando al Mashiach. No se les está llevando a la salvación de Jehová. No se les está llevando al Eterno, se les está llevando a las emociones, a lo que puede cautivar el ojo, a lo que puede cautivar o satisfacer el oído, a lo que puede satisfacer los 5 sentidos, a idolatrar un nombre que el Eterno usa para hacer milagros, pero no a honrar al Elohim que hace los milagros. Eso está sucediendo. Entonces hay un tiempo donde mucha gente sale junto contigo y llega junto contigo a la siguiente estación, pero no permanecen ahí, solamente te acompañan por un tiempo, por la atmósfera que ahí se vive, pero cuando esa atmósfera se apaga, ese que se dejó seducir por esa atmósfera anda en busca de esa atmósfera por todos lados y no la encuentra. Pero cuando tú tienes un encuentro con el Elohim verdadero lo llena todo y todo. Todo fue creado por Él y para Él y todo por Él y para Él subsiste. Entonces no tienes necesidad de estar perdido buscando esa atmósfera espiritual que te presentaron, al que hay que presentar hacia el Eterno, tu salvación, nuestro amado Mashiach Yehoshua. Y espero no ofender
a nadie, así que podemos aprender coritos, podemos cantar coritos, podemos danzar, podemos ver luces, podemos ver humos, pero eso no salva, eso no solamente da satisfacción a los sentidos, es algo para las emociones, es algo para las emociones. Podemos encontrarnos personas, adolescentes, que su abuelita los forzó desde niños a ir a la iglesia, pero ya cuando son jóvenes no eran creyentes, iban forzados, los llevaban obligados y crecieron y conocen, sí, conocen versículos, sí, conocen capítulos, sí, conocen historias, sí, pero nunca se convirtieron, nunca tuvieron una experiencia personal con el Eterno. Entonces, el Eterno está representando en estas primeras etapas esa situación, como vimos ahí en el verso 38. Bueno, 37 y 38. Partieron los Bené Israel, los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar ancianos, mujeres y niños. Verso 38. También nos dice que aquí salió mucha gente, mire. Vamos a leer lo que dice el verso 38. ¿Sí recuerda? Se lo voy a leer para que no se le olvide. Bendito sea el abacados. Verso 38. También fue con ellos una multitud mixta. Estamos hablando de diferentes nacionalidades que también estaban en esclavitud ahí, que vieron la oportunidad y dijeron: patitos en fuga, vámonos. Como también animales de cría y grandes números de rebaños. Ambos seres humanos, personas y ovejas. Entonces, el verso 38, aquí está también, son personas que más adelante van a causar problemas en etapas posteriores. Subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, y ovejas y mucho ganado. Entonces nos podemos adelantar un poquito antes de entrar a otro punto de aquí de Sucot. El segundo punto de Sucot es el de los alimentos ácimos, pero ese lo vamos a ver después. Primero aparece aquí gente que no es del pueblo de Israel, pero que está entre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es gente que en estas primeras etapas, en este tiempo, ¿cómo podría ser? Bueno, son 600,000 hombres, imagínense nada más, visualice, 600,000 hombres fuertes, hermosos como usted y como yo, con ancianos, mujeres y niños, y unas cargando y otras embarazadas, y la mascota y el ganado, y en medio de todos ellos, pues una cantidad mixta de personas. A lo mejor por el color de la piel, pues sí se pudiese ver, pero imagínense la cantidad de personas. Entonces no alcanzaban a distinguirse uno de otro. Y pues todos caminando apresurados. Y luego, en la oscuridad, bueno, vámonos. En este tiempo, cuando usted y yo venimos a la raíz de nuestra emuná, a lo que es la Keilah de Joshua, la congregación del Mashiach, pues también llegamos de todo tipo de gente, si no nos identificamos uno con otro, ni nos conocemos uno con otro. Y todos somos pueblo no por sangre, sino por la emuná en Yehoshua HaMashiach. Pero vamos a hacer el comparativo en Ruach. Vamos a hacer el comparativo en Ruach para que no se me confunda. Entonces, primero aparece aquí gente que no es del pueblo de Israel, pero es gente que está entre el pueblo de Israel. Gente que está en las primeras etapas junto con el pueblo de Israel, cuando no se nota quién es quién es del pueblo de Israel, quién no es del pueblo de Israel. Es cuando nuestro amado Mashiach Yehoshua, comparándolo con estos tiempos, la parábola del trigo y la cizaña.
Es cuando el trigo está tierno, que está saliendo apenas el neófito, la plantita pequeña, y aparece la cizaña. Nos relata esa parábola que vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y luego crecieron juntos la cizaña y el trigo, y cuando el trigo ha madurado, se parece a la cizaña o la cizaña al trigo. Y entonces cuando le dicen a Mashiach, oiga, ¿no sembró usted buena semilla? ¿Cómo es posible? En su sembradío de trigo está también mucha cizaña ahí en el campo. Mashiach contestó, un enemigo, el Hasatán, hizo eso. ¿Qué dicen los trabajadores, los jornaleros? ¿No quieres que arranquemos la cizaña ahorita de una vez? Vamos y la cortamos, vamos y la arrancamos de raíz. Contesta el dueño, no. Les dice un rotundo no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. En otras palabras, al principio, cuando somos nuevos en la caminata de la senda antigua, estudiando la raíz hebrea de nuestra emuná, cuando apenas comenzamos la peregrinación, no se nota en verdad cuál es el trigo y cuál es la cizaña. En otras palabras, no se nota quién tiene un renacer espiritual en la raíz hebrea de su fe. ¿Y quién todavía trae las semillas vanas de la cizaña? En otras palabras, no se nota quién nació de nuevo y quién no ha nacido de nuevo en este camino. Y el no nacido de nuevo apenas está siguiendo una forma, lo que él está mirando. En otras palabras, no han tenido un encuentro con el Adón. Solamente fueron llevados por una emoción, por comezón de oír o comezón de ver, o porque se les platicó sobre una atmósfera, pero no se les llevó a Mashiach. Como escuchamos en muchas religiones en el mundo, solamente se les llevó a la reunión de los santos. A la reunión de los santos. Venga, lo invito a la reunión de los santos, donde los hermanos y las hermanas convivimos, donde se cantan coritos, donde se lee de la Biblia, y al final comemos y nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, ¿a dónde están llevando a la gente? La están llevando a una convivencia, de manera que esas congregaciones se vuelven clubes sociales. O te invitan a donde un pastor predica bonito, o te invitan a donde un grupo canta bonito, o te invitan a donde hay un espectáculo bonito, pero no te llevan a los pies del Mashiach. No te llevan a los pies del Mashiach, y es algo que está sucediendo en estos tiempos. ¿O le estoy diciendo mentiras? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Verdaderamente hacer conciencia en las personas. Verdaderamente predicarles el reino de Elohim, su justicia, al rey de ese reino que es Yehoshua HaMashiach. Predicarles y anunciarles el arrepentimiento, que tienen que hacer teshuvah en el nombre del Mashiach. Que tienen que hacer tevilá y explicarles por qué. Tiene que venir la emuná que salva a sus vidas. Y deben ser llevados a un encuentro con Mashiach, no con un escenario visible o audible, sino delante del Mashiach. Delante de Mashiach, ese debe ser el objetivo. Por eso dice, vayan y hagan talmidim, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, predicándoles, anunciándoles, bautizándoles en mi nombre, dice Mashiach. No dice, vayan y hagan grandes espectáculos, grandes comilonas, y ahí llévenme a la gente. No dice eso.
Y tenemos que ir corrigiendo ese tipo de detalles. Y lo digo por el lado objetivo, por el lado bueno. O sea, no piense que me estoy poniendo como juez. Pero nos envió a ser parte de la salvación de las almas. Pero bueno, meditemos en ello, meditemos en ello. Mi deseo no es ofenderle. Pero viendo bien las cosas. ¿Cuándo comenzó todo esto? Todo esto comenzó en Pesaj. Y yo insisto mucho en Pesaj porque acaba de pasar Pesaj y parece que pasó y no pasó nada. Parece que pasó y no pasó nada. Y sí pasan cosas. Entonces, todo comenzó con Pesaj. Y debemos notar, poner especial atención aquí en Sucot. Cuando el Eterno le dijo a los israelitas lo de la consagración de los primogénitos. Ahí en el capítulo 13 de Shemot, Éxodo. Y hay otra cosa que sucede también en Sucot. En Sucot el Eterno le dice al pueblo de Israel que celebren ese día. Ellos salieron el día 15 del mes de Abib, del mes primero, de primavera, de espigas tiernas, el primer mes del año, el primer mes del año, el primer mes del año. Esto aparece tanto en Shemot de Éxodo capítulo 12 como en lo que es Bamidbar Números capítulo 33. 33.3 dice que de Ramesés salieron en el mes primero a los 15 días del mes primero. El segundo día de Pesach salieron los Benei Israel con mano poderosa a la vista de todos los de Misraim de Egipto. Entonces, ¿qué vemos pues aquí poniendo especial atención? Que Pesach se celebra, bueno, se celebró, se celebra, y se seguirá celebrando hasta que el Eterno así lo conceda, el día 14. Entonces, cuando vamos ahí a Shemot Éxodo capítulo 12 y lo comparamos con Bamidbar Números capítulo 33, en Shemot Éxodo 12 el Eterno establece que Abib es el primer mes en el calendario sacerdotal perpetuo dado en el calendario hebreo, en lo que es Shemot Éxodo 12. Mire lo que dice. Este os será el principio de los meses para vosotros. ¿Para quiénes vosotros? Para los Benei Israel. Para los hijos de Israel. Para el pueblo de Israel. ¿Y usted y yo qué somos? El pueblo de Israel. Este será el primero de los meses del año. Es una instrucción del Eterno. Esto significa que para el pueblo del Eterno, este es el primero de los meses del año. Pero bueno, ¿qué pasó? Edom, que es Roma, Edom, que es Roma, que a su vez lo heredó de Grecia, y que Grecia también lo heredó de Misraim. Nos introdujeron o nos cambiaron el calendario por un calendario pagano, pero el verdadero calendario es este. El hebreo, el que se le fue dado a Hanok, séptimo desde Adán. Hay muchos que dicen, pero es que es para el pueblo hebreo, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Elohim. Gálatas, en el Brit Hadashah, capítulo 3, verso 39, dice que si somos de Mashiach, linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. Y Abraham es el primer hebreo, si lo quiere ver de esa manera. Así que si somos de su linaje, también somos hebreos. Por la emuná. No te estoy hablando de sangre. Por la emuná. Por la emuná. Solamente hay que quitarnos ciertos conceptos que tenemos ahí en la mente que nos están estorbando. Entonces miremos aquí, mis amados Ajim Bejayot, esto que pasó. Para el Eterno, todo comienza con Pesaj. Este será para vosotros el primero de los meses. ¿Cuál?
¿Cuál mes? El mes en que se celebra Pesaj, el mes de Abib. ¿Qué es la Pesaj? La Pesaj es el salto, es la salvación, es la liberación, es la redención. Pero en realidad es el sacrificio del Cordero. El sacrificio del Cordero. Allá se comenzó en Misraim. Pero también hubo un sacrificio de un Cordero allá en Bereshit, Génesis, en el Gan Edén. Pero también el Cordero de Elohim, el Cordero perfecto, también fue sacrificado. Así que Pesaj es el sacrificio del Cordero, para que lo vayamos entendiendo y puntualizando. Ese es el verdadero comienzo del pueblo de Israel. El verdadero comienzo cuando el Eterno envió un Cordero a morir por usted, a morir por mí, derramando su sangre, derramando su vida en ese madero de sacrificio, en esa cruz del Calvario, o en esa cruz en el Monte Calvario. Y esto, si creemos en él, porque es por emuná, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y bueno, para todo aquel que cree. Por eso dice el Shaulo ahí en Romanos, que la justicia del Eterno se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Yehoshua HaMashiach es el Adón, y que Elohim lo levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hay algo que se conoce como la tefilá, la oración del pecador, donde le entregas la vida a Mashiach y donde le recibes como tu Elohim, tu Rey, tu Señor, dueño de tu vida, tu alma y de todo lo que eres. Y entonces comienzas con la Teshuvah en el Shem de Yehoshua HaMashiach, con la Tevilá en el Shem de Yehoshua HaMashiach, con ser lleno del Ruach HaKodesh del Shem de Yehoshua HaMashiach, y tiene que haber un nuevo nacimiento. Y ahí es de donde comienza nuestra historia. Entonces, para el Eterno, el verdadero comienzo de su pueblo es con Pesaj. Por eso, en Abib es el comienzo para vosotros. No importa cuál sea el calendario que esté rigiendo en los cuartos, octavos, 16avos del mundo, como lo quieran partir y donde quieran poner calendario. Para el Eterno comienza en Abib. Y Abib comienza cuando es el día perfecto, 2 horas de día y 2 horas de noche, en Tierra Santa, en Jerusalén, bendito sea el Eterno. Ahí es el comienzo para vosotros, no importando el calendario que establezca el mundo pagano. Para vosotros mi pueblo, dice el Eterno. Y Yohanan dijo que Mashiach a lo suyo vino, a los de su oficio, pero los suyos, los de su oficio, los maestros de Torah, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahí entra usted y yo, los que han creído en su Shem Kadosh, se les ha dado la potestad, el poder, la autoridad con derecho legal de ser hijos legítimos del Eterno, no por voluntad de sangre, carne o varón, sino por voluntad del mismo Eterno, de manera espiritual. Usted y yo somos hijos del Eterno. Y entonces, ¿qué está diciendo? Para vosotros, mis hijos, para vosotros, mi pueblo, este será el primero de los meses. Así que el mes de Abib, que es del 16 al 17 de marzo, el mes de Abib será para vosotros el primer mes del año. El primer mes del año. No importa quién quiera modificarlo, no importa quién quiera cambiarlo, el Señor dejó sus señales. El sol, las estrellas
y el día perfecto en Jerusalén. Y otra señal, bueno, pero no se la voy a contar. Vaya ahí al manual de Moadim en el www.elyosoy.com y también está el manual de los tiempos señalados y ahí se le da a detalle, se le informa, se le enseña las señales del principio de año de Abib estamos hablando. Bendito sea nuestro abacados. Aleluya. Bueno, mis amados, el tiempo nos ha rebasado, pero aquí le vamos a poner una pausa al tema y vamos a continuar el próximo viernes. Recuerden a qué hora. Muy bien. 6:30 AM horario pacífico. Viernes 6:30 AM horario pacífico. Quien te ha hablado es tu hermano José Antolín Meléndez de aquí de la República Mexicana. Desde cabina en vivo en Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, para Radio Shalom en Los Ángeles, California, y de ahí a todo el mundo. Y aprovechando el tiempo, pues enviar un abrazo fraterno a nuestros amados Morín Morales, a Jaron Morales y su amada esposa, la morada Araceli de Morales. Ellos son los presidentes y fundadores de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, que da la cobertura legal y espiritual a Congregación El Yo Soy, a la Keilah de Joshua, al Instituto de Raíces Hebreas, a Radio Shalom, a Congregación Bethesda, aquí, México, a Yeshiva Yeshua, allá en Honduras, a la Casa de mi Padre, allá en Venezuela, y bueno, a otros ministerios más que ahorita no llegaron a mi mente, pero bueno, bendiciones abundantes para todos. Que la gracia de nuestro amado Mashiach Joshua sea con cada uno de vosotros y con vuestras familias. Y bueno, recuerde aprovechar la misericordia del Eterno que renova cada mañana y anunciar su fidelidad cada noche. Amén. Que el Eterno te bendiga y te guarde. En el nombre de nuestro amado Mashiach Joshua. Amén. Leí Raúl. Hasta pronto.